El ánimo ciudadano cuando inicia un nuevo gobierno, no solo en el Uruguay, sino en general en todo el mundo, podríamos caracterizarlo por de expectativa y optimismo. Porque la gente piensa, bueno, acaba de asumir las nuevas autoridades electas por la ciudadanía, tienen todo por delante, no tienen ninguna mácula, tienen todo para hacer y además tienen las manos libres para hacerla con apoyo popular. Y eso da mucha expectativa, mucha ilusión, mucha esperanza de que puedan resolver o contribuir a resolver los problemas que la ciudadanía ha identificado y que le ha hecho, de hecho, tomar la decisión del cambio. Asumió un gobierno y asumió un gobierno de cambio. Un gobierno que representa una ruptura con lo que venía gobernando el Uruguay en los últimos 5 años. El gobierno de Yamandu Orsi tiene que plantearse un cambio, diría, de 180 grados en algunos puntos. Un cambio de dirección significativo porque hubo muchas cosas que sucedieron estos años que a la gente no solo no le gustó nada, sino que además significaron un empeoramiento en algunos rubros, en algunos puntos que hacen a la vida cotidiana. Por ejemplo, en estos años la gente, más allá de la discusión sobre los números que planteó el gobierno que ya salió, la gente identificó un empeoramiento significativo en los problemas de seguridad pública. Observemos que en las últimas horas del gobierno de Lacalle Pou se destituyó al responsable del Observatorio Criminal del Ministerio del Interior por plantear cuestionamientos a los datos sobre homicidios. Un funcionario mismo del Ministerio del Interior fue destituido en las últimas horas porque discutió con los datos del Ministerio, lo cual llama poderosamente la atención, pero además viene a alimentar lo que se ha discutido y lo que, digamos, la convicción que ha crecido en buena parte de la gente que mira con atención todas estas cosas, de que durante años se tunearon datos. Se maquillaron datos. No sabemos cuál fue el mecanismo, si transformar los homicidios en muertes dudosas, si atribuir todo a la lucha entre bandas del narco y como que el resto no existiera. Pero lo cierto es que en las últimas propias horas del gobierno se tomaron decisiones que ya generan todavía más dudas sobre cuál es la realidad y la realidad estadística, cuáles son los números. El gobierno que se acaba de ir, recuerden, terminó destituyendo dentro del Ministerio del Interior a uno por cuestionar los datos de homicidio, nada menos que al director del observatorio. La ex ministra de Economía terminó discutiendo con los organismos del Estado responsables de contar cosas como el Instituto Nacional de Estadística o la propia el Consejo Fiscal, organismos incluso creados por ellos. ¿Y qué discutían? Sobre los números. Sobre los números en el caso del Instituto Nacional de Estadística de desempleo, los números, cómo se medían las cosas. Eso estaba discutiendo la ministra de Economía. Y con el Consejo Fiscal sobre los números de la economía uruguaya. De hecho, la ministra saliente, la economista Susana Arbeleche, la que ya salió, le decía al Consejo Fiscal que cuál era la forma de hacer eso con sentido de realidad. Prácticamente le estaba diciendo, ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo, están perdidos. ¿Sí? Eso es la situación en la que termina el gobierno de Lacalle Pou. Pero Lacalle Pou, que por otra parte tiene unos viajes en marzo, pero ya anunció que va a hacer una especie de gira en el interior para decir qué crack soy, se mandó en las últimas horas de su mandato un libro que tiene algo así como título Un Uruguay más libre, subido al pony, a la moda de los libertarios estos que ahora se frecuentan, no tantos países del mundo, pero por lo menos son muy escandalosos, muy llamativos. El caso de Milei es uno, pero no es el único. Entonces, un Uruguay más libre, que contrasta mucho con el título del informe de gestión
de Tabaré Vázquez cuando se fue, que era algo así como un Uruguay para todos. Me parece importante esta distinción, incluso en los términos que se utilizan, porque la calle Pou en realidad viene a plantear en sus 150 páginas, o sea, en todas esas medidas, dice, cómo se puso el gobierno, cómo se gestionó el Estado para lograr mayores libertades. ¿Qué tipo de libertades? Porque recuerden que cuando después se los acusa de neoliberales y cosas, ahora no, porque ahora están subidos a este pony de la moda libertaria. Pero dicen, no, nosotros no somos eso, nos están etiquetando, nos ponen este tipo de epítetos para estigmatizarnos. Pero no, ¿qué libertades promueven? Y esas libertades que ya sabemos, las que fueron reflejadas en aquella ley de urgente consideración, me parece muy emblemático. Terminar con poder usar plata en efectivo, poder hacer negocios con más facilidad, lo que ellos querían, desregular, quitar reglamentaciones, despejar el camino para que los que hacen negocios hagan negocios. Ese es el planteo del Uruguay más libre. No hubo ningún otro planteo del Uruguay más libre, porque si lo miramos en términos de política de seguridad, por ejemplo, de hecho fue un gobierno donde aumentó la población carcelaria enormemente, se tomaron medidas para ser más represivos y eso no redundó en mayor seguridad pública, ni la gente se sintió más libre, ni nadie se sintió más libre, salvo los que hacían esos negocios. Y algunos en particular, los que hacían esos negocios flojos de papeles. Ese fue el planteo. Muy bien. ¿Con qué documento pretende terminar Orsi este mandato que inicia hoy? ¿O con qué documento nos gustaría a nosotros que terminara Yamandú Orsi este mandato que comenzó en el día de ayer, que comienza en estas horas? Bueno, lo que necesitamos es que termine este mandato con un Uruguay más justo. Un Uruguay donde los uruguayos y las uruguayas vivan mejor. Un Uruguay caracterizado por mayor justicia, mayores niveles de igualdad y también mayor prosperidad para el conjunto de la población. Y no solo para los maya oro ni para una suerte de élite capaz de hacer, que está en las mejores condiciones para hacer los negocios que quiera, porque tiene ya el capital necesario para seguir desplegando su potencialidad. ¿Qué queremos entonces? Que este gobierno termine con un Uruguay más igualitario, más justo y también más desarrollado. Pero considerando el desarrollo no solo como un problema de PBI, como un problema de crecimiento económico, ni siquiera como un problema de despliegue de tecnologías, sino como el desarrollo en un sentido integral, donde más uruguayos y más uruguayas se encuentren, los uruguayos y las uruguayas se encuentren viviendo una vida mejor, una vida integralmente mejor en todas sus dimensiones, y no que siga habiendo grandes bolsones del país viviendo en condiciones infrahumanas, viviendo en condiciones inaceptables, inadmisibles en pleno siglo XXI.